resaltamos y somos insistentes en tener en cuenta las competencias que vamos a trabajar clase por clase, las 3 competencias que trabaja el IFETS, esto porque nos facilita el trabajo, nos facilita el poder comprender qué es lo que evalúa y el por qué. Vamos a hacer unos consejos para, digamos que en las tutorías anteriores hacíamos unos consejos muy generales para la lectura crítica, para el componente de lectura crítica de la prueba IFETS, pero en esta ocasión vamos a trabajar y vamos a dar unos consejos sobre los textos narrativos, que son textos que aparecen muy seguido en estas pruebas y que tienen mayor puntaje, que son textos que de pronto a veces los estudiantes no saben cómo llegar a ellos, cómo analizarlos. Entonces la idea es que pues a partir de estos consejos tengan una mejor perspectiva acerca de los textos narrativos. Las tutorías pasadas les habíamos dejado con la profesora como tarea, como iniciativa propia, de que ustedes investigaran las clases de textos, cuáles son las características de los diferentes textos que existen, porque el saber qué clase de texto es el que estoy leyendo me ayuda muchísimo a llegar a la respuesta de la pregunta que me estén planteando en el IFEST. Vamos a ver un momento mientras se conecta. Luego voy a colocar acá en el chat del grupo la asistencia Forms y vamos a desarrollar 4 actividades para esta ocasión, para esta tutoría. Vamos a trabajar 2 actividades, digamos, como de conocimientos previos, como acercarnos un poco a cómo se forman los párrafos, ¿sí? Digamos, los elementos de un texto narrativo. Y las últimas 2 preguntas ya van asociadas propiamente con un texto que es del IFETS, que sale en el IFETS. Y por último el cierre, ¿sí? Entonces para este cierre pues los invitamos también a que si de pronto hay una duda, una sugerencia, bienvenido sea. Saben que contamos con un chat de participación que está abierto, contamos también con que si ustedes desean hablar, nosotros habilitamos desde luego los micrófonos, ustedes pueden alzar la manito acá en las opciones que les da la plataforma y pues con esto nos ayudan a mejorar la estrategia, ¿sí? Nosotros también pues estamos prestos a que cada vez mejore. De pronto a veces en esta modalidad virtual se nos pueden pasar muchas situaciones, el sonido, la visualización de las actividades que estamos haciendo y pues son ustedes los que finalmente desde el otro lado nos pueden dar las sugerencias para nosotras tenerlos en cuenta. Bueno, iniciamos por favor. Bueno, vamos a trabajar entonces la competencia. Esta competencia es la segunda competencia que evalúa el IFETS. Quiero pues contarles que en total son 3 competencias, las profundizamos en la primera tutoría y la idea es que la tutoría anterior y esta tutoría vamos a trabajar la segunda competencia que evalúa el IFETS, ¿sí? Ya hoy es la última clase en la que vamos a trabajar esta competencia. Siempre he sido muy reiterativa en decirles que por qué, digamos, trabajamos tanto y siempre iniciamos con tener en cuenta la competencia que vamos a trabajar, porque si bien el IFETS no nos va a preguntar, en la mayoría de las preguntas que nos hacen, no nos hace preguntas puntuales acerca de los conocimientos que nosotros tenemos, los conocimientos previos, lo hace a través de competencias. ¿Qué quiere decir? El IFES nos coloca una situación y de acuerdo a lo que hemos aprendido, a nuestros conocimientos previos, debemos darle solución a esa situación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los conocimientos previos, como por ejemplo las estructuras de un texto, los elementos que salen allí, entonces vamos a poder llegar a la respuesta. Recuerden que en esta competencia, como acá lo pueden visualizar, se relaciona esa capacidad de comprender
cómo se relacionan formal y semánticamente los elementos locales que constituyen los textos, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, es la articulación que nosotros le damos a nivel de párrafos, secciones, capítulos, ¿sí? Entonces, en esta medida, las preguntas correspondientes a esta competencia, pues, involucran los elementos locales, como son las frases, los párrafos, y vuelvo y repito, nuestra misión es articularlos y darle un sentido al texto, ¿sí? No solamente a esa frase, sino que cómo esa frase se relaciona con el resto de las frases, de los párrafos que allí aparecen, ¿sí? Y obtener nosotros de ese sentido que le dimos al texto una conclusión, ¿sí? Poder plantear hipótesis, hacer generalizaciones, entender el lenguaje figurado, predecir un final. Entonces, esta competencia pues ya hoy la finalizamos. Vamos a iniciar la próxima tutoría con la tercera y última competencia, y pues es muy importante adquirir esta porque sin esta pues es muy difícil adquirir la siguiente competencia. Regálenme un segundo, por favor. Listo, como les venía diciendo, voy a trabajar ya unos consejos, no a nivel general acerca de la lectura crítica, sino propiamente de cómo podemos llegar a explorar los textos narrativos. Entonces, el primer consejo pues es hacer una prelectura. Esto sí es importante para todas las clases de textos, que ustedes realicen una prelectura, como así. Exploren el texto, recuerden que yo les decía en las tutorías pasadas, miren los títulos, es muy importante, los subtítulos, las ilustraciones, sí, cualquier elemento que nos pueda dar una idea general del contenido que hay en el texto. Activen conocimientos previos, y piensen sobre qué saben ustedes del tema, qué saben del autor, qué saben del género que están leyendo, ¿sí? Por ejemplo, si están leyendo un cuento, qué saben ustedes de los cuentos que han leído. O sea, hagan esos ejercicios cuando lean textos narrativos. Lectura activa, regálame un segundo ya acá. Entonces, para la lectura activa, pues ustedes hagan preguntas, ¿sí? Entonces, pregunten acerca de los personajes, la trama, el ambiente en el que se desarrolla, quién es el protagonista de ese texto, qué desafíos se está enfrentando. En el texto pasado, en la tutoría pasada, trabajamos un texto de Hamlet, y si bien el texto no era explícito en decirnos, ese fragmento no era explícito en decirnos cuáles eran los problemas que tenía Hamlet alrededor, los conflictos que tenía en su entorno, pues nosotros podíamos deducir que, por ejemplo, era un ambiente depresivo, un ambiente que constantemente pensaba en la muerte. ¿Por qué? Pues llegamos a esa conclusión mirando cómo se desarrollaba el personaje, ¿sí? Anoten ideas. Esto también, recuerden que ahorita, mientras pasa el tiempo y ustedes llegan en agosto a resolver el IFES, tienen todavía muchísimo tiempo para estudiar, para que ustedes cojan textos, los subrayen, hagan notas acerca de las frases que más les gustaron, de las frases más importantes, ¿sí? Para ustedes, o sea, ustedes tampoco tienen que pensar que cuál es la frase más importante según el autor, sino según ustedes, ¿sí? Eso les ayuda a ustedes a ir poco a poco soltándose en los textos narrativos. El siguiente consejo, pues, es el vocabulario, ¿sí? Yo les decía a ustedes que es muy importante buscar palabras desconocidas, ¿sí? Si encuentran alguna palabra que ustedes no entienden, pues busquen el significado. Ahorita hay muchas lecturas en PDF y el PDF nos permite seleccionar la palabra y de una vez buscar en Google. Entonces eso es una ayuda muy importante. Ya no tenemos ni siquiera que ir a un diccionario, sino que en Google podemos encontrar fácil el significado de una palabra que no entendamos, y creen un glosario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de crear un glosario, pues no nos referimos solamente a que ustedes creen un libro con todas las palabras que no conocen y su significado, sino que también practiquen. Entonces ustedes por día pueden, una palabra que no entienden, que no saben su significado, lo leen e intenten implementarlo ese día, ¿sí? Intenten
hacer un diálogo utilizando esa palabra. El cuarto consejo, pues, es la identificación de estructuras. Entonces, reconozcan una estructura narrativa. Recuerden que identificar estos elementos son claves. Ustedes deben identificar la introducción, el desarrollo, sí, el clímax que logra tener el texto y las conclusiones. Analicen también los personajes, los escenarios. Regálenme un segundo. Analicen también los personajes que aparecen en el texto, cómo influye lo que le sucede al personaje a su alrededor para que él esté en esa posición. Recuerden cómo nosotros analizamos en la tutoría anterior de lo que Hamlet posiblemente lo llevaba a tener esos pensamientos depresivos, un entorno injusto, opresivo, ¿sí? Hacer inferencias, nuestro quinto, consejo. Entonces lean entre líneas, traten de entender lo que no se dice explícitamente, ¿sí? Piensen cuáles son las motivaciones de los personajes, las implicaciones de ciertos eventos, o sea, es decir, cómo cierto suceso puede afectar a un personaje. Eso nos ayuda también a deducir, por ejemplo, finales. Sí, leer como entre líneas es intentar nosotros mismos tener esa iniciativa de entender por qué es lo que está motivando al personaje. Conéctenlo para que hagan estas inferencias y sea mucho más sencillo para ustedes. Les doy el consejo de que cada vez que lean ustedes un texto narrativo, intenten conectarlo a su vida, ¿sí? Entonces ustedes relacionen el texto que están leyendo con experiencias personales, o en su caso, imaginen que si estamos leyendo un texto narrativo, por ejemplo, de ficción, o que definitivamente es un tema que nunca ha pasado en nuestra vida, imagínense ustedes qué hubieran hecho en ese caso, qué decisión hubieran tomado, cómo se hubieran comportado, ¿sí? Si les parece que el personaje actuó bien. Todas esas conexiones nos permiten también adentrarnos de mejor manera a los textos narrativos. El sexto consejo es la visualización. Entonces, cuando hablamos de visualización, esto es clave y digamos que es uno de los consejos más importantes para la comprensión lectora, y es el crear imágenes mentales, ¿sí? Cada vez que ustedes lean, intenten visualizar esas escenas, imagínense los personajes. Casi siempre los autores nos dan características, entonces nos dicen cómo son, cuáles son sus características también, no solamente físicas, sino psicológicas. Entonces, todas esas imágenes que nos creamos nos ayudan también a estar involucrados con el texto y a tener una mejor recordación de la historia. Usar también organizadores. Entonces, por ejemplo, a medida que ustedes van leyendo, pueden ir a hacer unos mapas acerca de cómo se conecta la historia, unos diagramas que les permitan hacer como unos esquemas que les permitan llevar como un orden y una conexión de la historia. Sí, eso digamos que no toma mucho tiempo, porque a medida que ustedes van leyendo, van haciendo también esa secuencia. La discusión y la reflexión, como nuestro séptimo consejo, es que ustedes todo lo que lean intenten comentarlo, comentenlo en sus casas, con su familia, ¿sí? Discutan sobre esa nueva perspectiva que les dio un texto, un libro, por ejemplo. Intenten aclarar dudas, pregúntenle a la otra persona cómo usted conoce este tema, y hablen de lo que ustedes leen, para que ustedes también comprendan mejor la lectura y pues hagan una reflexión sobre el texto. No todos los textos que nosotros leemos nos deben gustar, no todos los libros son divertidos para cada persona. Digamos que todos tenemos gustos diferentes, pero cuando leemos un texto que de pronto no nos gustó mucho, entonces podemos también hacer esa reflexión de qué fue lo que no nos gustó, por qué de pronto el autor decidió que cierto personaje tomara ese camino y pues eso definitivamente dañó la trama. O sea, todas esas reflexiones también son válidas y también nos ayuda a mejorar la comprensión lectora. Y por el último consejo, y el que siempre nosotras les damos en estas tutorías, es la práctica regular, ¿sí? Definitivamente no hay nada como ustedes
leer con frecuencia, les comentamos a ustedes las tutorías pasadas de que lean textos cortos, lean textos de redes sociales, o sea, así puede que no, pero de redes sociales, por ejemplo, de periódicos como El Espectador, como El Tiempo, que no solamente usan una buena redacción, una buena ortografía, sino que en la mayoría de veces es una fuente confiable, ¿no? Y que nos va a permitir primero mirar las estructuras de un texto, ampliar nuestro vocabulario, mejorar nuestra ortografía. Ese tipo de textos son importantes y son importantes que ustedes los lean. Todavía, digamos, tienen ustedes tiempo de hacer esta tarea que sin duda les va a ayudar muchísimo a la hora de enfrentarse a ustedes a la prueba IFETS. Escriban resúmenes también si ustedes de pronto sienten que al leer ese texto no, definitivamente ustedes leyeron y no se acordaron de lo que leyeron en 10 minutos. Practiquen hacer resúmenes. Eso les ayuda a ustedes a tener una retentiva de lo que ustedes leen a diario, ¿sí? Les recuerdo que cuando hablamos de que practiquen regularmente la lectura, también los invitamos a que hagan unas lecturas de 10, 15 minutos que les va a ayudar bastante. Listo, continuamos. Bueno, vamos a iniciar haciendo de las 4 actividades que tenemos hoy para ustedes. Vamos a iniciar con la primera actividad que se llama oraciones encadenadas. Entonces, el objetivo para esta actividad siempre es importante plantearnos cuál es el objetivo que vamos a adquirir o que es nuestra finalidad con esta actividad. Pues uno es para que ustedes practiquen la cohesión y la coherencia de la escritura. Y pues que ustedes también aprendan a utilizar un poco mejor los conectores, ¿sí? Ustedes ya en 11, ya durante todo el transcurso de bachillerato han visto muchos conectores, ¿sí? ¿Cuáles son los conectores? Esas palabras que nos ayudan a unir ideas, como por ejemplo, como tal, acá por ejemplo les traigo a ustedes finalmente, por lo tanto, esos conectores que nos ayudan a que la lectura sea más fluida. Entonces, en esta actividad ustedes van a recibir un conjunto de oraciones y lo que ustedes van a hacer es que las van a encadenar en un solo párrafo, van a armar un párrafo con estas oraciones, van a prestar atención de que pues cada oración como ustedes la organicen tenga coherencia, ¿sí? Tenga concordancia y también van a utilizar los conectores. No es solamente de pronto que ustedes organicen las frases y ya, sino que también encuentren al menos un párrafo, ¿sí? Que puedan esas ideas uno leerlas de forma fluida. Acá yo les traigo un ejemplo de cómo podemos desarrollar esa actividad. Entonces acá hay 5 oraciones. María se despertó temprano, el sol brilla en el cielo, decidió ir a correr en el parque, se puso las zapatillas deportivas, respiró el aire fresco y el párrafo que se crea a partir de esas 5 oraciones es María se despertó temprano y el sol brillaba en el cielo. Punto. Decidió ir a correr al parque, por lo tanto, se puso sus zapatillas deportivas. Finalmente, respiró el aire fresco de la mañana, ¿sí? Entonces, ahí, con 4 conectores ya hicimos un párrafo, ya le dimos sentido a las oraciones que teníamos allí. Continuamos, por favor. Como ustedes ya son chicos, pues ya más grandecitos, ya no vamos a utilizar oraciones de este tipo, ¿no? Ni vamos a utilizar las frases de ese ejemplo. Ya acá, digamos, hay unas frases que están incluso de manera desorganizada, de un texto más complejo, adecuado pues también a las edades de ustedes. Recuerden que la idea de estos ejercicios pues es practicar. Si ustedes se equivocan, si de pronto no saben cómo hacer la actividad o no la hicieron bien, pues no pasa nada. Acá es el momento de corregir y es el momento de pronto de analizar qué sucede. Entonces acá hay 10 oraciones, de las 10 oraciones pueden ustedes utilizar 5 y la idea que es armar un párrafo. Armen un párrafo. ¿Cómo armarían un párrafo? Intenten también buscar una oración que sea la adecuada para iniciar. Ejemplo, acá hay una oración que dice a pesar de las críticas, o sea, no sería una frase adecuada para iniciar porque nos está dando como
como si ya antes hubo una idea o ya estábamos hablando y vamos a introducir otra idea y no. Entonces, digamos, esa no sería una frase adecuada para iniciar nuestro párrafo. Les voy a enviar acá un link en el chat para que ustedes desarrollen para que realicen esa actividad, ¿sí? Quienes de pronto no pueden ingresar y hacerla a través de esta plataforma de Forms, de no puedan escribir desde allí su párrafo, lo pueden hacer desde sus casas, en un cuaderno, nos pueden también colocar en el chat el párrafo que ustedes decidan hacer, así sea con 5 oraciones que aparecen en pantalla, o también pueden, alzan la manito acá en la plataforma de Teams y nosotros habilitamos los micrófonos para que también puedan leer el texto. Entonces, vamos a dar unos 5 minutos para esta actividad y vamos a desarrollarla. Ya en el chat aparece el link para que ustedes puedan hacer allí esta actividad. Recuerden que cuando realicen la actividad, pues nosotros no vamos a mostrar los nombres ni quién fue el estudiante que escribió, simplemente vamos a leer lo que ustedes escribieron sin nombres para hacer un análisis de ese texto.
Listo, entonces ya vamos a ir, por favor, quienes ya recuerden que el chat está habilitado para que ustedes realicen la actividad en el chat. Si quieren también pueden pedirnos habilitar el micrófono. Acá tenemos una respuesta de un estudiante que coloca, voy a permitirme leer. Él utiliza la oración 1 y la 2. Dice, a pesar de las críticas, unos gobiernos defienden, perdón, acá, a pesar de las críticas, unos gobiernos defienden sus decisiones con firmeza. En consecuencia, muchos países han implementado medidas de austeridad. Bueno, digamos, es válido, usó un conector, utilizó pues dos de las frases. Recuerden que la idea es que pues, sea un poco más amplio el párrafo y que también tengan ustedes en cuenta que cuando vamos a iniciar un párrafo, pues también debemos buscar una frase que se adecue a ese inicio. Les explicaba yo que ustedes, digamos, la primera frase pues no nos sirve porque la primera frase pues no está iniciando con el tema, ¿sí? Sino que le está dando continuidad a un tema. Entonces la idea es que se animen a hacerlo con frases que permitan, ¿cierto? Darle inicio a ese tema. Entonces, voy a dar un ejemplo. Podemos usar la palabra, la economía mundial está atravesando un periodo de incertidumbre. Ahorita podemos usar el conector que usó el estudiante. En consecuencia, muchos países han implementado medidas de austeridad, lo que ha generado un debate significativo entre los economistas. Por otro lado, algunos expertos argumentan que la austeridad es necesaria para reducir la deuda pública, ¿sí? Ahí utilizamos 3 conectores y se pueden ver, pudieron ustedes evidenciar la fluidez del texto, ¿no? Lo que permiten los conectores realizar. Voy a habilitar los micrófonos para que, por favor, si alguno desea, acá ya están habilitados, participar. No sé, chicos, ¿alguno desea participar y damos espera a que de pronto terminen si no han terminado? Y si no, pues para continuar para continuar con la siguiente actividad, ¿sí? Recuerden que intenten perder el miedo, no, pues acá no vamos a calificar, no vamos a tomar estas evidencias para enviarlas a las instituciones, sino que todo lo contrario, es un espacio de aprendizaje. Entonces continuemos con la siguiente actividad. A ver si acá. Listo, la siguiente actividad entonces se llama identificando la estructura de un párrafo. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Pues identificar la estructura que tiene un párrafo, reconocer la importancia de la idea principal y los detalles de apoyo que hay en un texto, ¿sí? Entonces en esta actividad ustedes van a recibir 3 párrafos que son muy cortos y ustedes van a identificar la estructura de cada uno. Deberán señalar ustedes cuál es la idea principal, las ideas secundarias y los detalles de apoyo. Ya acá les voy a explicar también. Acá hay una guía y ya les explico a ustedes qué son todos esos elementos, ¿no? Las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias. Entonces, ustedes van a primero a leer cada párrafo que en un momento les vamos a mostrar. Van a identificar de ese párrafo una idea principal. Recuerden que la idea principal pues es esta afirmación o el concepto central que se está discutiendo. Ahí como consejo para que
si en el IFET de pronto a ustedes les preguntan acerca de la idea principal de algún texto, siempre tengan en cuenta que son esas frases en que a partir de esa frase el autor argumenta o contraargumenta, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que, por ejemplo, un texto que diga que el cigarrillo es nocivo para la salud, a partir de esa frase, el cigarrillo es nocivo para la salud, inicia el autor a escribir el por qué es nocivo, por qué debería prohibirse, por qué le hace daño, porque es generador de, por ejemplo, de cáncer, de diferentes enfermedades, o sea, está argumentando esa posición. Entonces ahí decimos, de ese texto, la idea principal es los daños que causa el cigarrillo. Las ideas secundarias ya son esas oraciones, esas frases que desarrollan la idea principal, pero que nos proporcionan información o un contexto más explícito. Entonces, por ejemplo, si en el texto el cigarrillo es nocivo para la salud, las ideas secundarias ya nos empiezan a decir por qué. Entonces dicen, estudios han demostrado que el cigarrillo es una de las principales causas de muertes por cáncer de pulmón, se ha demostrado, sí, digamos que ayudan de forma ya específica, nos dan unos datos y que nos ayudan entonces a entender por qué es dañino, ¿sí? Sostienen la idea principal. Y cuando hablamos de identificar los detalles de apoyo, son estos hechos o esas explicaciones que respaldan las ideas secundarias. Bueno, yo acaba de ver que nos estaban escribiendo de la actividad anterior. Entonces, vamos a ver. Si de pronto vamos muy rápido y ustedes de pronto necesitan que les colaboremos no sé, con tiempo para que ustedes puedan desarrollar las actividades, pídanos tiempo, que nosotros también pues estamos acá dadas a desarrollar, que ustedes desarrollen esas actividades. Muy bien, por ejemplo, acá un estudiante colocó, las futuras generaciones podrían verse afectadas por las decisiones que se toman hoy. También otros sostienen que estas políticas pueden llevar a una recesión prolongada. Sin embargo, muy bien, otro conector, la economía mundial está atravesando un periodo de incertidumbre y a pesar de las críticas, algunos gobiernos defienden sus decisiones con firmeza. La economía mundial está atravesando un periodo de incertidumbre. Algunos expertos argumentan que la austeridad es necesaria para reducir la deuda pública. Sin embargo, el impacto social de la austeridad es evidente en el aumento de la pobreza y la desigualdad. Muy bien. Listo, chicos. Sí, digamos que en la primera lectura, recuerden que así nosotros les coloquemos conectores, no quiere decir que tenga un sentido global el texto, ¿no? No porque yo coloque conectores, entonces ya tengo un texto fluido, sino que es también la concordancia, es que esa frase que va después del conector, precisamente como dice su palabra, conecte con la idea anterior, ¿sí? Y a menos de que utilicemos conectores por ejemplo, que generen una oposición, ¿cierto? Que nos vayan a dar otra idea, pero cuando estamos usando conectores que lo que buscan es darle como el mismo hilo al texto, entonces la idea es que también esa frase que vamos a incluir con esos conectores, pues sigan esa secuencia. Bueno, continuamos por favor. Vamos a desarrollar ahorita esta actividad 2. Entonces estos son los 3 párrafos, ¿sí? Yo les voy a mostrar un ejemplo, les voy a dar el ejemplo con el párrafo 1. Me permito leer el párrafo 1, dice, la tecnología ha cambiado drásticamente la forma en que nos comunicamos. Antes las cartas eran el principal medio de comunicación a larga distancia. Hoy en día utilizamos correos electrónicos, mensajes de textos y redes sociales. Estos avances han hecho la comunicación más rápida y eficiente, pero también han reducido la personalización y el contacto físico. Entonces yo allí en este párrafo, ¿cómo encuentro la idea principal? Entonces, la idea principal, recuerden, es esa idea para que ustedes lo tengan muy presente, esa idea que a partir de ella el autor empieza a argumentar, ya sea en contra o a favor.
¿Cuál es la idea principal del texto? Incluso sale en la primera frase, ¿no? La tecnología ha cambiado la forma en que nos comunicamos. ¿Cuáles serían las ideas secundarias? Que entonces antes nos comunicábamos por medio de cartas, por ejemplo, y que hoy en día utilizábamos correos electrónicos, mensajes de textos y redes, ¿sí? Si se dan cuenta, esa idea secundaria que nos explica cómo cambió, sostiene la primera idea principal. ¿Y cuáles serían los detalles de apoyo? Entonces, que estos avances han hecho que la comunicación sea más rápida, eficiente, pero han reducido la personalización y el contacto físico, ¿sí? Entonces, esos detalles, llega a partir de estos detalles, sí. Si ustedes miran, están muy relacionados con la idea principal. A ustedes les voy a enviar acá un link para que ustedes desarrollen esa actividad. Ahí en el link les va a aparecer los 3 párrafos que ustedes están viendo en pantalla. Eligen el... Devuélvete, por favor, Karina. Eligen el párrafo con el que van a trabajar. De todas maneras, nosotros los vamos a dejar acá en el chat para que los que de pronto no pueden abrir la plataforma o tienen algún inconveniente, puedan hacerlo desde sus casas y puedan desarrollar estas actividades desde el chat, o vuelvo y digo, puedan también desarrollar estas actividades a través del micrófono, ¿sí? Entonces recuerden, vamos a buscar idea principal, idea secundaria e idea y detalles de cada párrafo, ¿listo? Yo escucho por aquí a alguien. Vamos a ver. Listo, vamos a esperar unos minutos. Si tienen dudas, si de pronto no saben cómo desarrollar la actividad, pregunten a través de chat, de los micrófonos. Nosotros vamos a estar muy atentas de las inquietudes que ustedes tienen. Bueno, acá ya nos llegó la primera respuesta. Bueno, acá nos llegó una respuesta. Mientras ustedes siguen haciendo la actividad, ya 2 respuestas. Bueno, uno toma el párrafo 2, que es acerca de la alimentación saludable, y coloca que la idea principal es la alimentación saludable, un medio para mantener una buena salud. La idea secundaria sería la recomendación de alimentos que proporcionan nutrientes. Muy bien, o sea, y si cuando analizamos este texto, el párrafo 2, nos damos cuenta que sí, claro, la idea principal es la importancia de tener una buena alimentación para tener una buena salud. Y las ideas secundarias nos dicen entonces que los alimentos saludables pues nos aportan nutrientes esenciales, que los alimentos que son malos, como alimentos procesados y azúcares,
pues nos provocan riesgos de enfermedades crónicas. Muy bien, o sea, sí. Y luego está la importancia de elementos de apoyo. Está la mención que los alimentos que causan daño, cuáles podrían ser sus complicaciones. Muy bien. Otra persona coloca del mismo párrafo, coloca la alimentación saludable es crucial para mantener una buena salud. Muy bien, esa sí es la idea principal. La idea secundaria es eh, usted debe consumir una variedad de frutas, verduras. Ujú. Muy bien, los detalles. Listo, sí. Vamos a ver acá una respuesta de el párrafo 3, que es el cambio climático. Entonces dice, eh, idea principal, el cambio climático resulta de las temperaturas globales y las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un gran desafío actual. No, recuerden que para hablar de idea principal, una idea principal debe ser algo muy corto, o sea, que sea el resumen del contenido del texto que estamos leyendo. Para el párrafo 3 podríamos colocar que el cambio climático es, incluso está en la primera frase, el cambio climático es uno de los mayores desafíos en nuestros tiempos. ¿Cuáles serían las ideas secundarias? ¿Por qué? Porque ha provocado aumento de las temperaturas, porque se encontró que hay una relación entre los gases de efecto invernadero y el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son esas evidencias de apoyo, esos detalles de apoyo a que esos aumentos en la temperatura han provocado fenómenos meteorológicos como huracanes más intensos, sequías prolongadas, que para nosotros también, digamos que reducir ese impacto de la relación del uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces debemos procurar reducir nuestra huella de carbono, ¿sí? Acá nos han llegado más respuestas, muy bien. Acá hay una de las respuestas del cambio climático que dice: el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Sí, señor. O señora. Ideas secundarias. Lo que provoca el aumento de las temperaturas, también lo que provoca los gases de efecto invernadero. Sí está bien planteado, o sea, sí esas son los argumentos de por qué ahorita son un desafío para nosotros el cambio climático, porque el aumento de temperaturas nos ha traído consecuencias de fenómenos meteorológicos, porque también nos ha traído consecuencias con el efecto invernadero, pero pues la idea es que lo planteen ustedes de una manera más, con más coherencia, ¿sí? Más concordancia, o sea, no está mal. Y acá vamos a ver en ideas, muy bien, yo sigo leyendo acá todas las respuestas que ustedes nos están dando. En ideas de apoyo, unos colocaron, por ejemplo, eh, que las medidas para contribuir al mejoramiento del planeta. En cuanto al párrafo 2, consumir alimentos nos asegura que se obtenga diferentes nutrientes necesarios. La mención de que hay alimentos causan daños y cuáles podrían ser sus consecuencias, sí, mencionar eso es dar un punto a favor de la idea principal, y también la exaltación de la importancia de una educación sobre nutrición. Muy bien. Chicos, si quieren, bueno, dejemos las actividades aquí para que nos alcance un poco el tiempo. Vamos a ir con mi compañera Karina.
para que ella nos explique las actividades 3 y 4 y cómo las vamos a desarrollar, ¿listo? Karina, no te escucho, espérame un segundo. Ya, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, bueno, ya. muy buenas tardes para todos, nuevamente yo acompañándolos el día de hoy. Entonces hoy voy a dirigir la actividad 3 y 4. Entonces la actividad 3 es un taller de creación de personajes, es una actividad muy fácil. Les vamos a proyectar unas fichas y a partir de esas fichas queremos que creen un personaje, ¿no? ¿Podemos avanzar, por favor? Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad 3? Es desarrollar la capacidad de crear personajes complejos y realistas, mejorar la escritura creativa. Listo. En esta actividad los estudiantes participarán en un taller de creación de personajes para un relato. Se les proporcionará diferentes fichas con características físicas, psicológicas y de personalidad, y deberán crear un personaje complejo a partir de ellas. Luego deberán escribir un pequeño relato breve incluyendo a su personaje en una situación específica. ¿Listo? Entonces esta es la actividad. Nosotros vamos a proyectar unas fichas y a partir de estas fichas queremos que ustedes tomen algunas cosas de ahí para que creen sus personajes, ¿no? Esta es la primera ficha. Entonces ustedes pueden observar. El nombre del personaje, el primero es Zeus, que es un perrito, tiene características físicas, tiene características psicológicas y de personalidad, ¿no? De igual manera, nosotros, ¿cuál es el objetivo? Queremos que ustedes también creen un personaje con esas características. No quiere decir que sean las mismas que estemos proyectando acá, no, sino pues que sea un personaje que tenga características físicas, es decir, alto, bajo, de cabello, no sé, ondulado, rubio, ¿sí? De igual manera, características psicológicas, si es cariñoso, si es mal geniado, si tiene alguna preferencia por algo, y pues la personalidad de igual manera, ¿no? Si es sensible, si es empático o si tiene otra característica, ¿no? Entonces, bueno, el primer personaje que nosotras planteamos acá es Zeus el perrito. Entonces en sus características físicas está que es un perrito, un cachorro de color café. Sus características psicológicas es que muestra signos de apego hacia los niños porque fue abandonada, ¿sí? Y su característica de personalidad es que es leal, tiene una conexión emocional con los niños, es sensible a su entorno, capaz de percibir cosas que los humanos no perciben, como fantasmas y extraterrestres. De igual manera, tenemos otro personaje acá que es un niño. Simplemente lo planteamos así, como un niño. Este niño tiene 5 años, su cabello es corto y negro, de ojos café, oscuro y piel trigueña, ¿sí? Su característica psicológica, tiene una fuerte conexión emocional con Zeus, o sea, el perrito, siente miedo y angustia ante la presencia y el comportamiento de su padre, y de igual manera siente impotencia y frustración por no poder proteger a Zeus ni ser escuchado. De igual manera, este personaje del niño tiene una característica de personalidad que la quisimos poner así, que es sensible, empático, especialmente con Zeus, o sea, con los animales, tiende a evitar conflictos y se siente inseguro, es soñador y tiene esperanza de ser rescatado por Zeus en un futuro. Continuamos, porfa. Vamos a mostrarle otros dos personajes que tienen unas otras características para ver ustedes qué pueden tomar de ello y así construir su propio personaje. ¿Listo? Esto es como un taller de creación literaria, se puede decir, para que ustedes eleven su imaginación y sean capaces de explorar pues esta capacidad, ¿no? Otro personaje es el papá. Sus características físicas son
que mide 1,80, el pelo es negro, ojos negros, sus manos son grandes y fuertes, tiene una mirada penetrante. En sus características psicológicas es autoritario y tiene un temperamento fuerte, muestra poca empatía hacia Zeus, o sea, hacia el perrito o los animales, probablemente hacia otros miembros de su familia, ¿no? Y en su personalidad este hombre es intimidante, violento, representa una figura de poder y amenaza, intransigente, da órdenes, sin considerar los sentimientos de los demás. De igual manera, planteamos otro personaje que es la mamá, ¿no? Es una mujer de estatura baja, tiene el cabello de color castaño claro, su edad es de 34 años y su piel es blanca, ¿sí? De igual manera, su característica psicológica es conciliadora y trata de evitar conflictos, se preocupa por el bienestar de su hijo y de Zeus. Y su característica de personalidad es compasiva, protectora, intenta ser mediadora en la familia, aunque a veces cede ante las demandas del padre. Bueno, les vamos a dejar estas fichas en pantalla y mi compañera ahorita va a compartir un force para que ustedes creen el personaje allí, ¿no? Entonces, pueden tomar alguna de esas características que les estamos mostrando, crear su personaje y hacer un breve relato donde incluyan este tipo de personaje, ¿no? Acuérdense que esto es un taller para activar y que ustedes experimenten pues su creatividad, ¿no? Recuerden que la escritura es algo muy importante. Entonces eso queremos afianzarles, es esta habilidad a ustedes, ¿no? De creación. Entonces ya vamos a compartir el forms para que ustedes ahí desarrollen la tercera actividad. Recuerden que el relato es breve, ¿no? Y que pueden tomar alguna de estas características que tienen acá en pantalla para crear su personaje y hacer así de igual manera pues el relato. Entonces yo creo que vamos a dar unos 5 minutos, pues la actividad está bastante fácil. O si ustedes quieren, de igual manera les abrimos el micrófono para que compartan su experiencia a la hora de crear este personaje y de escribir, ¿no? Entonces yo por acá voy a realizar de igual manera pues la actividad. Y ahorita pues la compartiré con ustedes. Si tienen alguna pregunta, duda, no duden en levantar la manito y preguntar, ¿no? Pues para eso estoy yo, para resolverle la duda, si no entendieron la actividad o pues otra inquietud que tengan. Son las 3:30, yo creo que a las 3:35 sería tiempo suficiente para que desarrollemos pues la actividad. Recuerden, el personaje debe tener características físicas, psicológicas y de personalidad. En pantalla le dejamos estas fichitas para que tengan como referente alguna de estas características, ¿no? Y puedan crear pues más fácil el personaje.
Bueno, chicos, ¿han tenido alguna dificultad o ya han podido trabajar en esta actividad? Bueno, repito la actividad por si de pronto alguien pues no logró entender. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr que ustedes creen un personaje a partir de estas características que tenemos acá, ¿no? Una característica física, una característica psicológica y una característica de personalidad, ¿no? Ya creado el personaje, entonces queremos que ustedes construyan de su imaginación o de su vivir, construyan un pequeño texto, ¿sí? Un párrafo muy corto en el cual pues que incluya este personaje, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué queremos hacer? Queremos que ustedes exploren o apliquen o adquieran esta habilidad, ¿no? De creación, de escritura, para que ustedes pues refuercen todo esto. Karina, ya colocaron 2 respuestas. Listo. Esperemos un minutico a ver si otro estudiante se anima Pero para leer. hay que hacer una aclaración, digamos, entre las respuestas hay alguien que crea un personaje totalmente nuevo. Es válido, o sea, sí, crea un personaje, pero la idea es que ustedes, a partir de las fichas de los personajes que nosotros les dimos, el papá, la mamá, el niño o el perro, ustedes hagan una historia con ese personaje, creen una historia. Sí. Sí, porque pues acá nos colocaron un personaje, o sea, ellos mismos lo inventaron y está bien redactado y nos cuenta una historia, o sea, de quién es esa persona, pero no está en el texto, en las fichas. Listo, por eso sí, vale la aclaración, chicos. Por eso usamos estas fichas para que ustedes, lo que dice mi compañera es verdad. Creen un nuevo personaje, pero con alguna de las características de las que dejamos acá, ¿no? En estas fichas. Listo, Laurita, yo creo que podemos leer ya lo que algunos de los estudiantes han respondido. Sí, bueno, el primero dice, el niño tiene 5 años, cabello negro, corto, de ojos cafés oscuros, tiene un caballo y es muy sensible, especialmente con Zeus. Se encuentra en una fuerte conexión emocional de miedo y angustia por el comportamiento del padre y se siente muy frustrado por no poder proteger a Zeus y sueña en rescatar el futuro de Zeus. Sí, muy bien. Usó bastantes elementos de las fichas, ¿no? Sí, Sí. el segundo es Laura, ¿puedes repetir? No se escucha. hermana, es bajita, el cabello largo, tiene un temperamento muy fuerte. No se escucha, ven, yo vuelvo y leo acá. Listo, ya. Hermana, es bajita, de cabello largo, tiene un temperamento muy fuerte, también es muy divertida, no le gusta meterse en problemas y se preocupa mucho por su estudio. Es muy sobreprotectora, tiene miedo a muchas cosas, pero es muy amigable con todos. Sí, hay otra. ¿Hay Sí. otro? Hay otro. Dice, Listo. nombre del personaje, Laura González, características físicas, cabello castaño, lacio, largo, ojos verdes, estatura de 1,55, competición atlética, característica psicológica, inteligente, empática, curiosa, resiliente, característica de personalidad, amable, determinada, optimista y organizada. Bueno, en ese último que mi compañera leyó, la describió, ¿sí? Hizo la descripción, pero pues queríamos que también articularan esa creación del personaje con una historia, ¿sí? Entonces falta como articularla en un párrafo. Entonces, esa era la idea, ¿no? Pues articular el personaje nuevo con una historia.
Bueno, me voy a permitir leerles el que yo creé. De igual manera como ustedes hice el ejercicio, entonces voy a leerlo. Yo soy Maximiliano, tengo 5 años, pero me gusta que me digan Max. Tengo el cabello oscuro, me gustan los animales más que los humanos viejos. Mi mayor anhelo es tener una mascota, ojalá canina, para olvidar algunos ruidos en mi mente. No regresaré a la escuela, es un lugar donde no hay paz, solo ruido, gritos y regaños. ¿Quién soy yo para hacer las tareas? Bueno, entonces como ustedes se dieron cuenta, entonces el personaje es un niño de 5 años, eh, su psicología es sensible con los animales, pero pues no con las personas, su personalidad es introvertida, sobre todo en la escuela, ¿no? Entonces, esta actividad era la que queríamos que ustedes realizaran, la creación literaria, y pues que se animaran pues a escribir, ¿no? A crear cosas nuevas, ustedes son capaces, imagínense si de crear un párrafo puedan ser capaces de hacer un cuento, una historieta, una novela, y sí, demás cosas. Bueno, chicos, a continuación vamos a realizar la actividad número 4. Entonces, para que avancemos, Laura, por favor. Listo, la actividad número 4, análisis de un cuento. Listo, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Entonces, el objetivo de esta actividad es identificar los elementos de la estructura del texto narrativo en un cuento, ¿no? Mejorar las habilidades de análisis y síntesis. Entonces, en esta actividad los estudiantes leerán un cuento y analizarán su estructura narrativa. Deberán identificar los elementos principales como introducción, desarrollo y desenlace, así como los personajes, el tiempo y el espacio. Posteriormente, deben realizar un resumen detallado del cuento. Entonces, fíjese que acá volvemos a lo que es la escritura, ¿no? En este caso, pues es la condensación de información o la síntesis, que es un resumen, ¿no? Entonces, ¿qué queremos que ustedes identifiquen en un texto? Entonces, la introducción. Les recordamos que es la introducción, es la descripción del inicio de la historia, presentación de los personajes y del conflicto principal, ¿no? Por consiguiente va el desarrollo, que es la evolución de los eventos y las acciones de los personajes que conducen al clímax de la historia, es decir, pues todas las situaciones principales que se dan ahí en la historia, ¿no? Y el desenlace, que es la resolución del conflicto y la conclusión de la historia. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad del día de hoy. Queremos que identifiquen cómo está estructurado un texto, ¿no? En su introducción, su desarrollo y su desenlace, ¿no? Para así, pues, desarrollar la actividad. Entonces, Lau, ¿podemos continuar, por favor? Listo. Quiero que hagamos una lectura guiada, entonces, y van a encontrar similitudes con con la actividad anterior, ¿no? Entonces, vamos a leerla. Por favor, siguen la lectura. Es una lectura muy corta, es tomada del IFEX. Y listo, vamos a iniciar. Papá es un alien. Hace rato que sospechaba, pero desde hoy no tengo dudas. Todo empezó con Zeus, el perrito, el perrito que alguien abandonó en la puerta de mi casa. Le dije, Zeus, te quedas esta noche en el sótano. Tienes comida y cobijas. Vas a estar bien. No me sigas. En mi habitación te pueden descubrir. Me miró y se quedó callado hasta que cerré la puerta. Creí que sería fácil esconderlo, pero llegó papá del trabajo y Zeus empezó a aullar. Zeus empezó a aullar, porque los perros pueden ver cosas que nosotros no, como fantasmas y extraterrestres. Bajé las escaleras, pero no alcancé a llegar al sótano antes que papá. Ordenó con voz de villano. En menos de 24 horas se deshacen de ese cachorro. Recordé una película en la que gritaban, el meteorito es tan poderoso que va a deshacer el planeta en menos de 24 horas. Papá, es el meteorito. Yo lo traje,
Yo lo traje a la casa. Ella no tiene la culpa, pero papá siguió discutiendo con mamá. Digo cosas. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, Consuelo, ¿lo puedes apagar? Gracias. Digo cosas, pero con mi voz de hormiga nadie me escucha. Zeus ladraba y ladraba. Papá le dio un puñetazo a la ventana de la cocina. ¡Crash! De su mano empezó a salir sangre verde y mamá tuvo que llevarlo al hospital. Ella quería que yo me quedara con Zeus, pero cuando regresó a la casa me dio una mala noticia. Vamos a vamos a buscarle una casa en donde sí lo quiera. Yo no digo nada para que no haya más regaños, ni vidrios en el piso, ni un perrito asustado bajo el sofá. Antes de que se vaya Zeus, le digo que cuando sea grande se escape y venga a rescatarme. Los perros recuerdan el camino a casa. Me encierro en mi habitación para no salir nunca, ni siquiera cuando me duela la barriga del hambre. Bueno, listo, chicos. Entonces recuerden, vamos a dejar el texto en un force para que ustedes identifiquen el desarrollo, el desenlace, los personajes, el tiempo y el espacio de este fragmento de esta historia, ¿no? Y a raíz de eso, entonces hagan una síntesis, de igual manera, pues ahí abajito la pueden hacer, que condense pues toda la idea principal del texto, ¿no? Bueno, chicos, cambiemos la idea de la actividad. Entonces, como los veo como muy callados, entonces podemos hacerlo en el chat, ¿no? Entonces, podemos hacer el pequeño resumen, lo ponemos en el chat o quien quiera alzar la manito para que nos lo comparta, estaría bien, ¿no? Y le habilitamos el micrófono a cada uno de ustedes pues, para que desarrollen la actividad. Como ustedes se encuentran en casa, entonces con hoja y papel pues pueden desarrollar la actividad, luego alzan la manito y nosotros les habilitamos el micrófono para que ustedes, ¿sí?, opinen y lean la actividad que realizaron. Recuerden, chicos, es identificar la introducción, el desarrollo, el desenlace, los personajes, el tiempo y el espacio en que se encuentra pues esta historia, ¿no? Vamos a dar unos 10 minuticos para que realicen la actividad. Bueno, no se les olvide que la introducción es la descripción del inicio de la historia, la presentación de los personajes y del conflicto principal. Recuerden que esa es la introducción, entonces pueden identificar ahí ustedes en cuál es la introducción de este texto, ¿no? De igual manera, el desarrollo es la evolución de los eventos y las acciones de los personajes que conducen al clímax de la historia. Entonces, de igual manera, para que la identifiquen. Y el desenlace es la resolución del conflicto y la conclusión de la historia. Pues, todo esto con el fin de articular la competencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la competencia que estamos trabajando hoy? Entonces, es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global, ¿no? Recuerden, quien lo quiera hacer,
compartir, alzan la manito, le damos la participación, ¿sí? De igual manera vamos a dejar un link en el chat, o si quieren participar desde el chat, sería muy bueno. Queremos que ustedes sean muy participativos y así nosotros podemos ver si les ha gustado, si han entendido los temas o si debemos mejorar, ¿no? Ya mi compañera creo que puso el link en el chat, o si no, ustedes desde casa con hoja y papel y pues lo compartimos, ¿no? De igual manera, al finalizar vamos a poner la asistencia para que ustedes estén pendientes, ¿no? Y la llenen. No se les olvide que es identificar la introducción, el desarrollo y el desenlace, y así pues poder condensar todo eso en una sola información, en un párrafo. Si tienen alguna duda, de igual manera la pueden manifestar en el chat o alzan la manito y le habilitamos el micrófono. Vamos a esperar 5 minuticos más para que compartan en el link esta actividad. O los que quieran, pues les habilitamos el micrófono. Listo. ¿Alguien quiere participar? Listo. Lau, ¿podemos avanzar, por favor? Una persona respondió.
Listo, mostrémosle el ejercicio y ya leemos lo que la persona respondió. Para que Listo, ellos, dale. si no han entendido, pues logren pues entender un poco más. Ok. Bueno, Listo, chicos, ya. listo. Entonces, como queríamos que ustedes identificaran la introducción, el desarrollo, el desenlace, los personajes, el tiempo y el espacio, ¿no? Esta era la idea, la primera idea de la actividad, ¿no? Entonces, en la introducción dice, el narrador sospecha de algo y cuenta cómo empezó todo, con Zeus, ¿no? Entonces, ¿quién es el narrador? Pues el niño, ¿no? Entonces, ese apartado pues sería la introducción, ¿no? Se presenta el conflicto inicial, el narrador intenta esconder a Zeus. Entonces, pues ahí vemos que es la parte inicial del cuento, por decirlo así, valga la redundancia, donde inicia todo, ¿no? El desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo acá de la historia? El papá llega del trabajo y descubre a Zeus por sus aullidos. Se describe la tensión y el conflicto ante el narrador y su padre y su madre. La situación se intensifica con la violencia del padre, quien golpea la ventana y se lastima, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo. Cuando el papá llega a la casa, encuentra el perrito y se exacerba, o sea, le da mal genio y dice que saquen el perro de ahí y seguido a eso le da un golpe a la ventana, ¿no? Y pues ahí es donde le sale la sangre, la supuesta sangre, ¿no? El desenlace, la madre decide buscarle otro hogar a Zeus para evitar más problemas. El narrador expresa su tristeza, deseo de que Zeus lo rescate en el futuro y concluye con el narrador encerrándose en su habitación. Bueno, entonces esta ya es la parte final, cuando ya la mamá llega y le dice que al niño que no tiene tan buenas noticias, sino que le va a buscar un hogar al perrito y el niño pues procede pues a encerrarse ya en su habitación, ¿no? Anhelando en un futuro que el perro regrese. Entonces ya este es el desenlace. Bueno, los personajes. Tenemos 4 personajes en esta historia o en este fragmento, que es el narrador, que pues el cual es el niño, Zeus, que es el protagonista prácticamente de la historia, que es el perrito, el papá y la mamá. ¿En qué tiempo? Se presenta en tiempo presente, en un solo día o pocos días después de la aparición del perrito. ¿Listo? Entonces esta era la actividad que queríamos realizar para que a ustedes les fuera más fácil condensar toda esa información en una síntesis, ¿no? Ya pues la síntesis le queda a ustedes como de tareita, de mirar y explorar cada uno de los tips que le hemos dado acá para pues así desarrollarla mejor, ¿no? De igual manera, a partir de este texto trabajado tenemos otra actividad, la actividad final. Entonces, mentira, no, vamos a leer lo que el chico escribió, los que participaron en el post. Listo, entonces en cuanto a la introducción, algunos colocaron las siguientes respuestas. Perdona un momento, mientras cargan. La introducción del texto es el primer párrafo donde el narrador expresa su sospecha que de su padre es un alienígena y en este párrafo se establece el tono y la premisa de la historia, generando intriga en el lector sobre lo que sucederá a continuación. Es cuando el niño se encontró a Zeus en la puerta de su casa, ahí lo dejó en el sótano cuando vio que su padre había llegado, el cual se dio cuenta de que Zeus había llegado a la casa. Otra persona escribe cuando comienza explicando cómo encontró a Zeus, un perrito abandonado, y la introducción es el que él no tiene duda y todo empezó por Zeus. En cuanto al desarrollo, colocaron desde el segundo párrafo hasta el octavo. Durante este desarrollo se relata cómo el narrador interactúa con el perro Zeus, cómo el padre ordena deshacerse del perro, el incidente en el que el padre se lastima la mano y la decisión de la madre de llevarlo al hospital.
También se describe cómo la madre anuncia que buscarán un nuevo hogar para el perro y la despedida del narrador a Zeus. Este desarrollo establece un conflicto principal y desarrolla la trama alrededor de la sospecha del narrador sobre su padre y la situación del perro. 2. Sería cuando se empieza a originar el problema, cuando el padre ordena que se lleven a Zeus para otro lugar y que tiene 24 horas para hacerlo y reacciona de mala manera. 3. Cuando el desafío de mantener a Zeus en secreto. 4. El problema que tuvo con el papá por el perrito y sucedió con el vidrio de la cocina y la sangre verde. Bueno, chicos, acá es importante que ustedes generen esas habilidades de síntesis, ¿no? Recuerden que en la prueba IFEX, ellos a veces son muy específicos en las preguntas, pero sobre todo es en el tiempo. Con estas tutorías queremos como enseñarles tips para que ustedes, o sea, lleguen más rápido a las respuestas, ¿no? Condensando la información de todos esos textos que son tan largos, aquí quisimos traer uno más corto, pero pues siento que el ejercicio se realizó bien y han entendido pues el accionar de este, ¿no? Bueno, por consiguiente vamos a resolver unas preguntas, son referentes al texto, entonces queremos que participen en el chat o si de igual manera quieren participar, les abrimos el micrófono para que pues sea como más dinámica la clase, ¿no? Porque pues por este medio a veces cree uno que está solo, pero pues hay que experimentar de todo, no pierdanle ese miedo al micrófono o a participar. Como decía mi compañera anteriormente, no es para regañarlos ni para decirles que está mal, sino es para ayudarlos y orientarlos. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué función cumple la palabra pero? Mucho cuidado con esto, ¿no? Pero en la siguiente frase tomada del texto. Hace rato que sospechaba, pero desde hoy no tengo dudas. Entonces la opción A dice, añadir información sobre las características del padre del narrador. La B, aclarar las emociones que en el narrador del texto sienten por su papá. La C, oponer dos pensamientos del narrador sobre lo que se sabe de su padre. La D, explicar las consecuencias de las acciones de los personajes del relato. Entonces queremos que interactúen en el chat o levantando la manito para responder esta pregunta. Recuerden que todo va enlazado con el texto anterior, ¿no? Entonces, pues, anímense a responder. ¿Listo? A ver, ¿quién ha respondido? Bueno, chicos. Bueno, entonces vamos a responderla entre la profe y yo, ¿listo? Vamos a usar el método que a ustedes ya les hemos enseñado, el método de descarte, ¿no? Entonces, listo, profe. ¿Cuál piensa usted que es la opción acá? Bueno, acá descartamos la D porque explicar las consecuencias de las acciones de los personajes en el relato, hay que tener muy en cuenta que la pregunta es específica. ¿Qué función cumple la palabra pero en la siguiente frase tomada? O sea, solamente en ese fragmento y pues ahí no nos entra a explicar qué consecuencias habían para tener sospechas, ¿no? Descartamos la A, añadir información sobre las características del padre, porque pues el conector, pero no añade información,
sino que es una contraposición. La B la descartamos porque aclarar las emociones que el narrador del texto siente hacia su padre, digamos que esa nos puede hacer dudar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conector que estamos usando es pero, y este conector, pues la idea de él es contrastar dos ideas. Entonces, él tenía las sospechas, ¿sí? Es una de las ideas, y con este pero quiere decir que ya no tiene sospechas. Entonces sería la C. Listo. Esto lo queremos hacer para que ustedes tomen esa habilidad, ¿no? De descarte y pues sea, o sea, y les rinda más el tiempo el día de la prueba, ¿no? Bueno, vamos con la segunda. En el cuento, ¿quién dice que un meteorito destruirá la Tierra? Tenemos la opción A, la madre del niño, la opción B, el padre, la opción C, el narrador y la opción D, alguien de una película. Recuerden que todo está basado en el texto anterior, ¿no? Esta pregunta está muy específica ahí en el texto. Listo, profe, hagámosla por descarte. La madre del niño no. La madre del niño no, porque ella no. En el cuento no la mencionan en ese No, fragmento. no, este fragmento no aparece ella. Entonces, descartada la madre del niño. La B, el padre del niño no, tampoco, porque él estaba más enfocado en la pelea sobre el perrito, entonces tampoco mencionó ninguna frase de ellas. Entonces queda la C, que es el narrador de la historia y de alguien en una película. Entonces, la C, el narrador de la historia, pues el narrador de la historia es el niño, pero realmente él evoca, ¿no?, una escena de una película y él la menciona, la escena, pero realmente no es él quien lo dice. Entonces es alguien de una película, que sería la opción D. Acá muy bien para Nicole Quimbayo, para Maritza Rodríguez, Santiago Triana, que colocaron efectivamente la D. Muy bien. Listo, muy chicos, me parece excelente que sean participativos, porque pues esta es una manera de aprender. Listo, seguimos con la tercera. ¿De qué manera el narrador muestra que sus padres no lo escuchan? Opción A, haciendo énfasis en los gritos de su padre. Opción B, enumerando las veces que lo han ignorado. Opción C, comparando su voz con la de una hormiga. Opción D, exagerando los hechos que presenta en su relato. Esta pregunta sí está, esta respuesta sí está tal cual en el texto, entonces pues es muy fácil identificarla, por eso pues no lo haríamos en opción de descarte, sino que la voy a responder directamente. La pregunta es la respuesta, perdón, es la C, dice comparando su voz con la de una hormiga. Efectivamente, ahí el niño dice esta frase, que no lo logran escuchar porque su voz es tan pequeña como la de una hormiga. Entonces, la respuesta correcta es la C. Muy bien por Nicole Cartagena, Maritza Rodríguez, Santiago Triana, Juan Lozada y Nicole Quimbayo, que ellos antes de que dijéramos la respuesta ya habían colocado en el chat. Listo, chicos. Bueno, por última, ¿qué hizo el papá del niño cuando descubrió la presencia de Zeus en la casa? A, discutir violentamente para que el cachorro fuera expulsado. B, encerrarse tercamente en su habitación molesto por lo ocurrido. C, cuidar del perrito en tanto la familia le buscaba otro hogar. Y D, acoger a Zeus para evitar la pelea con su esposa. Entonces recuerden la actividad anterior donde quisimos que ustedes identificaran la introducción, el desarrollo y el desenlace. Entonces, para responder esta pregunta, pues está muy fácil. Entonces, y está muy evidente en el texto, ¿no? Por eso es que queríamos que ustedes identificaran esto para que tomaran esa habilidad. Entonces, la respuesta es la A, que es discutir violentamente para que el cachorro fuera expulsado, ¿no?
Entonces, aquí es donde se presentó el desarrollo de la historia, ¿no? En este factor. Muy bien por Nicole Quimbayo, Santiago Triana, Nicole Cartagena, que respondieron. Ay, Maritza Rodríguez, que respondieron en el chat. Listo, chicos. Ya habiendo respondido estas preguntas, ya queremos culminar la tutoría de hoy, de refuerzo de hoy, queriendo recordarles que se conecten a todas las tutorías y que de igual manera nos sigan en Facebook, Instagram. La tutoría está siendo grabada y la pueden encontrar en YouTube. Y de igual manera que nos sigan en TikTok. ¿Listo? En el chat ya está la asistencia para que por favor la diligencien, para que pues cualquier información y demás, de pronto cambios de tutoría o todo lo que tenga que ver con la estrategia, saberlo todo, hacerlo llegar a través de los correos que ustedes coloquen allí desde la asistencia. Muchas Quedamos gracias por atentos. habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en una próxima y en todas las tutorías de matemáticas, ciencias naturales, inglés y pues por supuesto lectura crítica. Listo.